y a lo mejor hacen más cosas en beneficencia que en lo que hace la misma iglesia, pero el detalle es que no tienen la motivación correcta. Bueno, porque la iglesia sirve, porque la iglesia hace obras de misericordia, porque la iglesia da a los desvalidos, a los desprotegidos, porque la iglesia anuncia la verdad del evangelio, porque hemos entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso predicamos el evangelio. Y empieza aquí la lectura y me dice en el versículo 1, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando anunciamos el evangelio, cuando predicamos, ciertamente nos encontramos con muchas oposiciones. Nos encontramos con que mucha gente no está dispuesta a recibir la verdad, porque sabe que el recibir a Cristo implica una grande responsabilidad, implica un cambio de vida. Y si nosotros empezamos a caer en ese juego, ¿verdad?, de desanimarnos porque es que no quieren saber nada, y es que ya les dije una vez y ya les dije 2 veces y no saben nada, y empezamos a dejar de lado, ¿verdad?, el deseo de predicar y de anunciar las buenas nuevas, vamos a caer nosotros mismos en una apatía o en un desgano espiritual, que es otro tema que después podemos estar compartiendo, la apatía espiritual, que va a hacernos correr el riesgo de perder el fundamento del por qué debemos de predicar y debemos de anunciar. No debe de ser nunca motivo el que nos rechacen, no debe de ser nunca motivo para dejar o bajar la guardia en lo que tenemos que hacer. Quienes pudimos estar ayer y vimos la película nos damos cuenta, ¿verdad? Y nos comentaba mi nuera también, cuando salían jóvenes a repartir volantes y a repartir trípticos y folletos, y pues algunos simplemente los toman, los ven y dicen, ay no, qué flojera, es religioso, y lo tiran. Y algunos nos sentimos mal, ¿verdad? Y a lo mejor puede entrar ese celo y decir, ay no, qué mal que los tiren, ya no voy a repartir. Pues déjame decirle que no importa. O sea, no importa, ¿qué más da? Si al final de una jornada de evangelismo vemos que hay algunos tirados, pues los podemos levantar. Pues sabe que la primera vez, y creo que nunca le había testificado, la primera vez que yo tuve contacto con el evangelio fue en un tríptico que me encontré tirado bajando las escaleras del metro antes de llegar a mi trabajo, que estaba todo pisoteado. No sé qué pasó, me llamó la atención, volteé hacia abajo, lo vi y lo levanté. Y así estaba todo pisado. Y ni me acuerdo la verdad qué mensajes, traen muchos mensajes cada uno de ellos, pero me acuerdo que fue la primera vez. Y al final, en la parte final ya sabe que siempre traen el plan de salvación, y lo leí y me acuerdo que mecánicamente hice la oración de fe. Ni siquiera me habían empezado a compartir, creo que ni la persona que me compartió el evangelio me había empezado a predicar, todavía él no era cristiano, pero hice la oración de fe y ya lo guardé y duró unos días ahí conmigo en el trabajo. Luego después ya no supe dónde quedó. Después este compañero de trabajo se convirtió y fue el que empezó a predicarme, y luego ya conocimos a los pastores y bueno, ya después les contaré el testimonio completo para poderlo documentar y que quede grabado. Ya hace años lo había compartido, pero fueron mis primeros inicios. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios, fíjese, piense esto, cómo Dios tiene cuidado de nuestra vida, y Dios se acordó de nuestra alma para rescatarle, para librarla de la condenación eterna, y cómo utilizó este folleto tirado en el suelo, pisado por muchos, no sé cuántas pies habrán pasado encima de él, está hasta manchado ya de tierra, ya yo creo que ya tenía días ahí tirado, y sin embargo me llamó la atención y lo levanté. O sea, puede pasar también en lo que nosotros hagamos, en una persona que le hayas compartido, a lo mejor en el momento no le interesó porque todo en su vida estaba bien, pero cuando llega el tiempo de necesidad y llega el tiempo de prueba, te garantizo que se va a acordar que alguien un día le dijo que tenía que buscar al cielo, voltear al cielo y buscar al Dios eterno, porque en él encontraría respuesta. Y es entonces cuando muchos correrán a ti. Esa fue la palabra que dio el inicio a esta casa de oración. Aquí muchos correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado. O sea, es tiempo que si nosotros estamos dispuestos a volver a empezar, a recomenzar, a recapitular, a retomar los propósitos que Dios nos dio, Él mismo nos va a dar la fortaleza, Él mismo nos va a dar la dirección y Él mismo nos va a dar la guía, que es lo más importante. Y lo vamos a ir descubriendo
conforme avancemos en nuestro pasaje. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Punto número 1. Vamos a llevarlo por puntos. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque es nuestro principal llamado. Voy a ver dos pasajes que todos conocemos a la perfección. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Los voy a esperar tantito y voy a leer. Mateo 28, 18 al 20. Dice el versículo 18. Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le está hablando Jesús? A los discípulos, a nosotros. Le está hablando a los discípulos que estuvieron ahí de manera contemporánea con él, estaban ahí reunidos, ya había Jesús resucitado. Les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo, cumplí mi objetivo, misión cumplida, ya hice lo que tenía que hacer, ahora les toca a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Dice el versículo 15: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Es una sugerencia? Es un mandamiento, una orden. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Verso 16. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. No nos compete a nosotros quién va a creer y quién no va a creer, quién va a venir a Jesús y quién no va a venir, no va a creer, no va a hacer su tiempo. A nosotros no nos compete ni nos importa, con el debido respeto. ¿Por qué? Porque la obra es del Espíritu Santo. Nosotros predicamos el Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando es el tiempo kairos de cada quien, va a estar su corazón preparado y va a venir a Cristo. Si aún no es el tiempo, Dios se va a encargar por medio de su Santo Espíritu de seguir trabajando con esa persona. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga el quebranto, venga la convicción, y entonces se va a acordar de aquella persona que le predicó a Cristo y va a decir: ya entendí, es mi tiempo, necesito venir a Jesús. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen: seguridad, confianza y obediencia. Y esas señales seguirán a los que están seguros de lo que están haciendo, a los que obedecen el mandato que les di, y a los que están confiando que yo estoy con ellos. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos potestad para echar fuera demonios. El pastor y la pastora y Juan lo creen. Tenemos autoridad para echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos que predicar el Evangelio, amados, a toda la gente. Y tenemos que orar. Ojo con esto. Cuando disponemos nuestro corazón para salir y predicar el Evangelio, es una tarea muy importante, pero también es una tarea que implica demasiada responsabilidad. Entonces, antes que salir, por si no lo hacen, tenemos que primero ayunar, orar y pedirle al Señor que use nuestras vidas, porque en la predicación del Evangelio no sabemos con lo que nos vayamos a encontrar.
La Biblia dice que no podemos imponer manos a la ligera, que aunque habla contextualmente, en verdad, de los cargos y de las asignaciones y el delegar liderazgo, también refiere que nosotros tenemos que tener cuidado cuando predicamos, cuando presentamos el evangelio, saber con qué espíritu nos vamos a encontrar. Les he contado aquella ocasión cuando vino a visitarnos el tío de mi esposa, que es sacerdote, que estuvo aquí con nosotros y oramos y cantamos y alabamos a Dios. Pero llegó un momento en que yo sentí que algo se me estaba moviendo, empecé una taquicardia, un dolor de cerebro, un dolor de cabeza y sentí como que ganas de volver el estómago y muy mareado, ya cuando lo despedimos y se fue. Y dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Y ya me puse a orar, ¿verdad? Y Señor, ¿qué fue esto? Ya poco a poco, pues orando y descansando en Dios, se fueron los síntomas y el Espíritu Santo me reveló que venía cargado de chamucos y era un sacerdote. Y es tío de mi esposa, pero pues ella sabe, ¿verdad? No puede negarlo. Venía cargado de demonios, de chamucos, y yo, por el afecto, ¿verdad? Yo lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio a todos mis tíos, les digo tíos también. Yo le tengo mucho aprecio y yo lo abrazo y lo apapacho y tío Concho y todo. Pero detrás de esa persona, ¿verdad? Por sus dogmas, por sus creencias y por sus cosas que practican, ¿verdad? Que tienen mucho de ocultismo y así. Vienen demonios respaldando que a lo mejor él no alcanza a percibir. ¿Por qué? Porque sus ojos están velados. Pero al tener nosotros comunión y contacto, ¿verdad? Somos expuestos. Por eso siempre se nos han enseñado, pónganse la armadura de Dios y cúbranse con la sangre de Cristo. Pero a veces somos bien cabezones y no lo hacemos. Pensamos, ay, qué chido, voy a ir a predicar y nos vamos a ir a poner allá y vamos a hacer esto. ¿Y la oración? ¿Y el ayuno? Y el platicar con Dios y decirle, Señor, voy a hacer esto, pero necesito que tú estés conmigo y necesito tu respaldo, ¿verdad? Y a lo mejor decimos, bueno, pues es que yo ya tengo a Cristo en mi corazón y ya tengo al Espíritu Santo. Pues sí, pero no se trata de eso. Se trata de que nuestra dependencia de Dios tiene de que ser todos los días, en todo momento, más aún, más cuando vamos a hacer alguna labor o algún trabajo para el reino de los cielos. Es un mandato de Dios. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque es nuestro principal llamado. Jesús a eso nos envió. Si soy discípulo, debo predicar el evangelio. Así de sencillo. Si soy discípulo, debo predicar el evangelio. Sí o sí. Si pertenezco solamente al club Casa de Oración, pues no tengo obligación de compartir el evangelio, solamente de asistir regularmente cuando tengo ganas. Sentarme y a terminar y bueno, bye bye, ya me voy a divertir y ahí quédense cada quien haciendo lo suyo. Pero si soy verdadero discípulo, tengo que predicar el evangelio. No hay vuelta de hoja. Número 2, Jesús a eso vino. Nos dejó ejemplo. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Cuando llegue me dice amén. Mateo 9, 35 al 38. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús vino a predicar el evangelio. Jesús vino a acercarnos el reino de los cielos, a establecer en medio de nosotros el reino de los cielos. Y Jesús vino a presentarnos al Padre. Vino a mostrarnos y a darnos un espíritu de paternidad. Ahora por eso nosotros le podemos decir al Padre: Abba, Padre. A eso vino Jesús, a darnos identidad.
a hacernos sus discípulos, a hacernos sus colaboradores, a hacernos sus embajadores del reino de los cielos aquí sobre la tierra. Donde un discípulo se plante, debe de establecer el reino. Donde un discípulo se plante, cualquier lugar que pisare la planta de sus pies, ahí tiene la capacidad y la responsabilidad de anunciar el evangelio y de establecer el reino de los cielos. Y fíjense, en el versículo 38, aparte de predicar el evangelio, tenemos otra obligación: rogar al Padre, al Señor de la mies, que siga enviando obreros a su mies. Un día que estaba platicando ahí con unos siervos ahí en un estudio que asistíamos antes, pues yo creo que no sabía quién era o no sé cómo se dio la plática, que estaba hablando una persona que salía mucho a viajes misioneros y estaba hablando de los líderes de la iglesia donde nosotros servíamos. Y se le hizo fácil o no sé qué pasó y dijo: no, pues es que a mí estos me pagan por hacer lo que ellos no quieren hacer. Porque pues no les gustaba, a lo mejor, no sé, pasar malos experiencias en la sierra, pasar fríos, como el frío que pasaron en Galeana, que se acuerdan y hasta les da risa, ¿verdad? A lo mejor dicen: bueno, pues me es más cómodo y me resulta más gratificante, mejor pues damos unos 5,000 pesitos de ofrenda y que pues ellos vayan, al cabo ellos ya están acostumbrados. Pero el que yo sea ofrendador y sembrador para las misiones y para la obra de Dios, no me quita la responsabilidad de predicar el evangelio. Eso es una verdad irrefutable. El llamamiento, acuérdense que es para todos. Debo sembrar y debo aportar y debo apoyar, amén. Pero eso no me quita la responsabilidad de anunciar el evangelio. Y es mi obligación también rogar al Padre que siga levantando misioneros. A lo mejor nadie de los que estamos aquí tenemos el llamado a las misiones. Digo, no lo estoy negando, ¿verdad? Pero por lo que veo, hasta el momento no se ha visto nada de eso. A lo mejor no tenemos el llamado a ser misionero, ir a otras tierras, a otros lugares, pero sí podemos estar orando por hermanos que sí lo hacen. Yo tengo un hermano que era también de la generación de músicos que nosotros tocábamos, y él empezó aquí un ministerio de evangelista y Dios lo mandó a Veracruz y por allá anda con su esposa y con su niña, y allá anda en la sierra y predicando en las iglesitas con piso de tierra y con 20, 30 personas, pero ahí anda echándole ganas y de repente me manda ahí videos o me etiqueta en lo que anda haciendo. Me dice: pastor, ahí ora por nosotros, estamos en un tiempo de lucha y de prueba, y ya platicamos tantito, ¿verdad? Y testificamos. Pero siempre es importante que oremos por los misioneros, que nunca se nos olvide. Si yo soy responsable de predicar el evangelio, también debo de pedir al Padre que guarde, que proteja a las personas que se dedican a eso. Y si Dios pone carga en mi corazón, bueno, pedirle que ponga carga en mi corazón para de vez en cuando: oye hermano, pásame tu número de tarjetita, quiero ahí para una comidita, que se vayan ahí a comer con tu esposa. Yo sé que estás comiendo frijolitos y gallinita ahí, ¿verdad? De patio, caldo de patio. Para unos 500 pesitos para que te vayas a comer ahí una hamburguesita o algo. Un pollo loco. Es parte, amados, todo es un paquete, o sea, no se le olvide, no lo echen saco roto, o sea, es parte. Sea sembrador, no sea tacaño, no sea mezquino, sea sembrador. O sea, si Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido, dígale al Espíritu Santo: ay, batallo con esto, Señor. Pues dígale: pícame la costilla y ponme carga ahí de vez en cuando. Pastor, pásame su tarjeta ahí para mandarle una ofrendita. O hermano, mande un número de tarjeta, un número de cuenta, una clave ahí para dejarle ahí unos pesitos, ahí una ofrendita. Es importante. No sabe las cosas que se pasan por aquellos lugares. Muy difícil, muy difícil. ¿Por qué cree que la gente del sur se viene a trabajar al norte? No hay dinero, no hay trabajo. Hay trabajitos de jornales y trabajan jornales y les pagan 700 pesos. Si bien les va, aunque usted no lo crea. 700, 800 pesos. ¿Qué haríamos nosotros con 800 pesos a la semana? Nadie responda. Jesús a eso vino y nos dice que hacen falta obreros y necesitamos la ayuda y la guianza
del Espíritu Santo. Marcos capítulo 13, versículos 10 y 11. Marcos 13, 10 y 11. Marcos 13, 10 y 11. Versículo 10. Y es necesario, diga conmigo, es necesario. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Versículo 11. Pero cuando los traigan para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuera, ojo con esto, sino lo que les fuera dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Nadie diga, ay no, yo no sé, ay no, es que yo me pongo nervioso. Es que a la hora ahí de andar predicando no sé qué decir y empiezo a cantinflar y ahora sí como quien dice y empiezo ahí a muletear y tantas cosas. Ni se preocupe, si el Espíritu Santo lo está enviando a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo es el que va a hablar y va a decir cosas que cuando termine de predicar y de evangelizar a esa persona, hasta usted se va a quedar sorprendido. Voy a decir, ah caray Señor, ¿y por qué le dije eso? Ay caray Señor, ¿y por qué le profeticé? ¿Por qué le dije que iba a venir algo, que Dios le iba a mostrar algo y que Dios le iba a recompensar con alguna bendición? No fue de mi carne, porque ni lo conozco. No hay un aprecio, entre comillas, de por medio, pero sin embargo, esta palabra profética brotó porque vino del corazón de Dios. Por eso cada mañana escuchamos la promesa del día, porque es promesa que nosotros aprendemos, guardamos en nuestro corazón, pero también la metemos en nuestro saco de semilla. ¿Para qué? Para que cuando estemos evangelizando a alguien, el Espíritu Santo tiene de dónde tomar para recordarnos y para darles palabra a la persona que estamos hablando. Cuando la Biblia dice, ojo, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo se va a recordar, nos va a ayudar y decir lo que tenemos que decirle a la persona, no quiere decir que yo nunca voy a leer la Biblia, nunca voy a estudiar, nunca voy a escuchar meditaciones ni predicaciones, que al cabo a la hora de que vaya a evangelizar el Espíritu Santo me va a decir qué hacer. Pues no, pues ¿qué nos va a decir si no he leído nada? ¿Qué nos va a recordar si ni siquiera he aprendido nada? Yo tengo que estudiar, tengo que meditar, tengo que prepararme, tengo que dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios para que todo eso esté guardado en mi corazón. Y en el momento de que yo voy a predicarle a alguien, el Espíritu Santo me recuerda. Y se viene a la mente, ah, caray, es cierto, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No te dejaré ni te desampararé. Se va a venir a la mente ese recuerdo, esa promesa, ese pensamiento. Salmo 121, Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y se vienen a la memoria esas promesas, pero ¿por qué? Porque ya las aprendí, porque ya les dediqué tiempo. Pero si en lugar de escuchar la palabra y escuchar los devocionales, me pongo a escuchar los podcasts de Franco Escamilla, pues, ¿cómo así? Habla Lupe, o peor tantito y no se sienta condenado, pero quienes escuchan al Cepi Boy, Dios les puede cortar las orejas. Los medios, amados, están llenos de basura. Muy penoso. Y tienen chorro de seguidores. Mucha gente los busca y mucha gente los escucha. Porque aparentemente es divertido ¿verdad? Y una vez me tocó ver una entrevista que dijeron, ay, es que me gusta mucho ver a un payaso muy grosero que sale ahí en los medios, ya sabe de quién estoy hablando. Y le llamó a alguien allá al escenario y le dijo, a ver, ¿querías decirnos algo? Sí, quiero darte las gracias. Y hasta llorando, emocionado. Es que cuando vengo a ver tus shows, me olvido de mis problemas. Imagínense nomás cómo está el mundo. ¿Y la iglesia?
Si tienes oportunidad, inunda tus redes con la palabra de Dios. Tienes Facebook, tienes Insta, tienes TikTok. Predica el evangelio. No nomás selfies así, ¿verdad? Acá arriba. No, predica el evangelio. Da testimonio de Cristo, da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Anuncia las buenas nuevas, porque habrá gente que tiene necesidad de verlo, lo que Dios ya hizo contigo. A lo mejor Dios quiere hacerlo en otra persona y cuando lo vea va a decir, wow, sí, Dios puede hacerlo. Ya lo hizo con esta persona, ahora yo quiero que lo haga conmigo. Sigamos anunciando, hacen falta obreros y Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para enseñarnos cómo debemos de hacerlo correctamente. Número 3, ¿por qué predicamos el evangelio? Porque es poder de Dios. Romanos 1, 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. No me avergüenzo de predicar el evangelio, no me avergüenzo de dar buenas nuevas de Cristo, no me avergüenzo de dar testimonio de lo que ha hecho en mi vida y en mi casa y en mi familia, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que crea. Al judío primeramente, el pueblo escogido por Dios, pero también al griego, al gentil, al mexicano, al venezolano, al hondureño, al haitiano, al salvadoreño. Versículo 17, porque en el evangelio, en las buenas nuevas, se revela la justicia de Dios. Cuando predicamos el evangelio, la gente entiende que puede ser justificada de su vana manera de vivir. Solamente, ojo, solamente en el evangelio se revela la justicia de Dios. Hay gente, mucha gente, ahorita continuamos leyendo, mucha gente dice, es que yo he hecho tantas cosas malas que yo no sé si Dios me pueda perdonar. Es que yo creo que eso de la Biblia no es para mí porque yo soy bien pecador, yo soy bien cochinote, yo he hecho muchas cosas malas en la vida. Pero precisamente por eso tenemos que decirle, precisamente por eso tienes que escuchar esto que tengo que decirte, porque cuando escuches el evangelio se te va a revelar la justicia de Dios por fe y para fe, porque el justo por su fe vivirá. El impío, el pecador, es justificado así como nosotros fuimos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Lo confesamos con nuestra boca, pero primero creímos en nuestro corazón. Y ahora, si alguien nos pregunta, cuando tú te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Cuando tú te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Amén. Así, clarito y sin tapujos. Y a lo mejor alguien incrédulo va a decir, no hombre, pues si yo te conozco, tú también dices mentirillas y también haces esto. O la otra vez se viene el camión en el capellanía y no le dice el asiento a una abuelita. Pues no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Jesús ya hizo. Porque si hablamos de errores, si hablamos de cosas incorrectas, ¿verdad? Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos la regamos. Cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Y obviamente estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de santificación, de transformación, y Dios sigue trabajando en nuestras vidas cada día y procuramos en la medida de nuestro crecimiento que sea Cristo el que vive su vida en nosotros y no nosotros. No hacer las cosas en nuestra fuerza, no hacer las cosas en nuestra capacidad, no hacer las cosas de acuerdo a mi manera, sino a la manera de Dios. Como Él quiere que vivamos nuestra vida, el poder de Dios para transformar. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como ya está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio produce fe. El evangelio produce paz. El evangelio trae consuelo. El evangelio trae tranquilidad. El evangelio trae convicción. El evangelio te trae la certeza de la salvación, algo que la Biblia llama como la certeza de la salvación.
Tú estás seguro de quién eres, estás seguro de lo que tienes, estás seguro que estás en el camino correcto. Muchos caminan de manera diferente, muchos piensan de manera diferente, muchos buscan cosas diferentes, pero nosotros buscamos al Dios de justicia. ¿Por qué? Porque se nos reveló la justicia de Dios. Se nos ha revelado y ahora caminamos en esa verdad. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 18. Lucas 4, 16 al 18. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Está hablando de Jesús. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús llega a la sinagoga en un día de reposo, ¿verdad? Está sentado y se levanta a leer y toma el libro del profeta Isaías y lo abre. Y cuando leemos halló, algunos pensamos que lo hacen como algunos cristianos, ¿verdad? De Tin Marín de Doping Way, donde ponga el dedo y Dios me va a hablar. No, cuando dice que Jesús halló, es que Jesús fue a buscar esa palabra específicamente, porque esa palabra era la que tenía que hablarle a los asistentes. Jesús buscó ese pasaje, lo encontró, lo halló y lo leyó. Y les dice que leyó esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha preparado, me ha asignado, me ha capacitado para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo esto sucede, amados, cuando presentamos el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús ahí en la sinagoga? Presentó el Evangelio. Leyó lo que estaba escrito acerca de él. Ahora, es importante que sepa que esta profecía que él está leyendo, Isaías, ¿verdad? 61, si mal no recuerdo, me corrigen si estoy mal. Isaías 61, esto que está leyendo Jesús, eso también nos corresponde a nosotros. Nosotros podemos decir con la guianza del Espíritu Santo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas, a orar por los enfermos, a orar por los endemoniados, a orar por los afligidos, a orar por los que están pasando crisis matrimoniales, a orar por los que están pasando crisis con los hijos, a orar por los que están pasando por crisis financiera, a orar por los que no tienen trabajo, a orar por los que sus papás los rechazaban, como en la película que vimos ayer, ¿verdad? Que decía el muchacho: sentí algo que nunca había sentido, pero no quiero meterme más porque ya estoy cansado de que me decepcionen. Lo decepcionó su papá, lo decepcionó su mamá, lo decepcionaron sus amigos con los que empezó a frecuentarse, que buscaban la verdad en las drogas y en muchas cosas que se vivían en esos excesos. Y llegó a la iglesia y sintió la presencia de Dios y dijo: no quiero meterme porque siento que me van a decepcionar. A ese tipo de personas que están decepcionadas de la iglesia, que están decepcionadas de la fe, que están decepcionadas quizás de pastores, de ministros o de personas que abusaron, a ese tipo de personas el Evangelio trae restauración. Y por eso tenemos que hacerlo, no nos podemos callar, como dice el canto, ¿verdad?, de Marcos Witt, no podemos callar. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo con urgencia. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque Jesús eso vino, porque Jesús nos enseñó y nosotros entendemos que es poder de Dios. Cuarto, ¿por qué predicamos el Evangelio? Porque el Evangelio da esperanza. A aquel que no tiene esperanza, que no sabe qué va a hacer de su vida,
que no sabe si se va a casar o no se va a casar, si vienen cosas buenas para su vida, si no vienen cosas buenas, si Dios le va a responder lo que le está pidiendo, si Dios le va a suplir cada una de sus necesidades y está caminando en desesperanza. Bueno, presentamos el Evangelio, reciben a Jesús, son sellados con el regalo precioso del Espíritu Santo y eso produce esperanza. Eso produce esperanza. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 14 al 17. Primera de Timoteo 1, 14 al 17. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál palabra? La palabra del Evangelio, las buenas nuevas. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Amados, ¿por qué recibimos misericordia? ¿Por qué vinimos a Cristo? Pues para esto, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para eso Dios nos mostró su favor, nos mostró su misericordia, nos ha dado de su gracia. Para eso, ¿para qué? Para que sea ejemplo para aquellos que vean nuestro estilo de vida, para que vean la esperanza que tenemos, para que vean la certeza de la salvación que tenemos. Nosotros vinimos al Evangelio, recibimos el Evangelio, ¿por qué? Porque le necesitábamos y ahora vamos a compartirlo, vamos a entregarlo para que dé esperanza, para que muestre el favor y la gracia de Dios operando en todo aquel que lo necesita. Y termino con este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, no se corrompe, no se contamina y no se marchita. Otra vez, no se corrompe, no se contamina y no se marchita. Esa es la verdad del Evangelio y esa es la promesa que todos nosotros recibimos, reservada en el cielo para ustedes. Dígale a su vecino, para ti, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Evangelio da esperanza que un día, no muy lejano, cuando Jesucristo venga, vamos a ir a su presencia. Y aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo, aquellos que están luchando toda su vida, ¿verdad?, con problemas o con alguna enfermedad, se ha puesto a pensar con aquellas personas que pueden tener enfermedades o capacidades diferentes que les han limitado toda su vida, que quizás nacieron con algún tipo de parálisis o con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa. ¿Se imagina el estilo de vida en cuanto a sus fuerzas, en cuanto a su carne? Pero cuando venimos a Jesucristo, cuando recibimos esa esperanza viva, sabemos que lo que podamos aquí padecer no va a ser nada, ojo, no va a ser nada comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A mí me emociona y me
Me hacen hasta llorar algunos videos que veo a veces, ¿verdad? De personas que a lo mejor perdieron o nacieron sin alguna extremidad y que en el momento en que dejan este estuche terrenal aquí en la tierra y que entran a la presencia de Dios y que están completos, reciben un cuerpo nuevo glorificado y ya tienen todos sus brazos, todas sus piernas, todas aquellas cosas que les faltaron sobre la tierra, lo reciben y ahora viven una eternidad en plenitud. Y qué más glorioso que en la presencia de Dios. Me emociona mucho el pasaje de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan? Que Lázaro, dice la escritura, que todos los días comía con opulencia y banquetes extraordinarios, y el mendigo estaba sentado ahí a la puerta de su casa, mendigando solamente las migajas que caían de la mesa. Y cuando llegó a la promesa, cuando él reclamaba, ¿verdad? ¿Y por qué yo estoy aquí y él está allá? Bueno, porque tú recibiste allí tus bienes y él solamente sufrió y padeció, y ahora a él le ha tocado recibir la recompensa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y de eso hablan las bienaventuranzas. ¿De qué? De la esperanza del evangelio. Todo lo que hayamos podido padecer, todo lo que hayamos podido sufrir o tener limitantes o tener carencias, en la presencia de Dios, todo se olvida, todo se queda. Y muchos, amados, muchos necesitan escuchar esto. Muchos necesitan escuchar esto. Ese compañero que me llamó mucho la atención, porque les comentaba a los que venimos al discipulado los jueves, que me llama mucho la atención porque es muy serio, casi no habla. Y se me acercó y me llamó la atención y dije, caray. Y que de repente así de la nada se quitó el cubrebocas y empezó a platicarme y a decirme, oye, fíjate que es que me siento así, me siento como desesperado, me está pasando esto. Y yo me acuerdo que tú nos dijiste que si en algún momento pasábamos por necesidad, pues que podíamos contar contigo, y quiero venir a pedirte que me ayudes, que hagas oración, que hagas, no, digo, que reces por mí para que Dios tome el control de esta situación. Yo le digo, primero que nada, gracias por la confianza, gracias por obedecer a Dios, porque es Dios quien te trajo aquí. A lo mejor no lo sabes, pero Dios fue quien te trajo. Gracias por ser obediente y cuenta con ello. Vamos a estar orando y quiero hacer aquí una breve oración ahí discretamente, ¿verdad? Y por ti, cuidándonos ahí de observadores incómodos. Y ya solamente le puse la mano en el brazo y oré así brevemente por él y tomé sus datos, y vamos a estar orando y que Dios siga obrando y que todo lo que el enemigo haya tratado ahí de engañar, que pues primero que nada yo le doy gracias a Dios, porque si Dios permitió que el enemigo tentara a su familia por esa situación, es porque Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que pudiera venir el quebranto, esa necesidad, y él pudiera acercarse. Y yo estoy seguro que vaya a experimentar la restauración por medio del poder de Dios. Y vamos a estar orando, ¿verdad? Y ya está en la lista y ya estamos orando por él y por su casa. Pero de eso se trata el evangelio, hermanos. De eso se trata. Nunca sabes dónde va a germinar la semilla que sembraste. Nunca sabes. Por eso nunca dejemos de sembrar. Nunca olvides tu saco. Nunca salgas de tu casa sin tu saco de semilla. Y siémbrala y desparrámala y aviéntala por los caminos y por donde Dios te permita. Porque todos necesitamos esa esperanza. Todos necesitamos escuchar esa esperanza. Nosotros lo escuchamos, nos dio vida, nos dio propósito, y sigamos hablando a los demás. Amén. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero hacer una oración por cada uno de nosotros, para que, a pesar de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Y a veces los afanes que nos roban
parte de nuestro tiempo, ¿verdad? A veces vivimos también dentro de afanes y a la carrera, pues que aún en ese correr, ir y venir, que Dios nos use. Ese es uno de mis más grandes sueños, que Dios nos use y que nos permita ver vidas transformadas por medio del Evangelio. Y yo sé que es el deseo también de cada uno de ustedes. Y vamos a orar, que Dios nos dé la gracia y que Dios nos dé la sabiduría y la capacidad para presentar el Evangelio de una manera sencilla, no religiosa, pero que produzca cambios y transformación en la vida de las personas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de ti. Somos tus discípulos, somos tu iglesia, Señor. Somos este remanente elegido por gracia que necesitamos, Dios, predicar las buenas nuevas del Evangelio de la paz. Señor, tú cumpliste tu asignación. Tú diste tu vida, tú padeciste en la cruz y está escrito que tú lo hiciste confiando, Señor, en que verías el fruto de tu aflicción. Y cada uno de cuantos estamos aquí somos fruto de tus sufrimientos, somos fruto de tus padecimientos, Padre. Pero no queremos conformarnos solamente quienes estamos aquí, sino queremos, Dios, que tú sigas siendo glorificado en cada persona que escuche este mensaje, esta palabra de esperanza. Señor, que aquel que camina en tristeza, en desolación, en angustia, en incertidumbre, Señor, que encuentre esperanza a través de tu palabra, que encuentre vida a través de tu mensaje, que encuentre paz y gozo, Señor, a través de cada uno de los pasajes de los evangelios que nos muestran la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, sanando, restaurando, vivificando, perdonando, Señor, y trayendo cambios de vida. Eso queremos seguir viéndolo, Padre. Queremos, Dios, ser parte de este avivamiento, de esta revolución que tú quieres traer en esta generación, donde muchos correrán a ti, Señor, y muchos serán restaurados y serán levantados, y enderezará sus pasos, Señor, y los pondrá sobre roca firme, porque nosotros creemos en ese evangelio que es poder de Dios para salvación. Padre, te pedimos perdón si en algún momento hemos descuidado este llamamiento y hemos dejado pasar el tiempo por vergüenza o por pena o por inseguridad o lo que tú quieras, Señor. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos de tu ayuda, Señor. Danos aquello que nosotros no sabemos. Enséñanos a hacerlo como solamente tú puedes hacerlo, Padre, y que pronto podamos venir aquí con testimonios de vidas, Señor, que te recibieron, que fueron transformadas por ti, y que toda la iglesia se goce por lo que tú estarás haciendo. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Y gracias aún, Padre, porque sabemos, Señor, que tú quieres hacernos parte de este movimiento. Que tú quieres hacernos parte, Señor, del reino de los cielos. Tu palabra dice: no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino, y nosotros queremos ser dignos representantes, Señor. Queremos hacer aquello que tú nos has llamado y no defraudarte, Dios. Qué triste sería presentarnos delante de ti con las manos vacías, Señor. No queremos que esto acontezca. Queremos que si nos has dado 5 dones, multiplicarlo, Señor, y traerlo al doble, o quizá, ¿por qué no?, hasta el triple, Señor, y seguir buscando más. Y como dice tu palabra, anhelar los mejores dones, Señor, no para nuestra propia jactancia, Señor, sino para que tú puedas usarnos y que más gente pueda ver lo que tú haces en la vida de todo aquel que te cree y que confía en ti, Padre. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que tú les uses, Señor. Que pongas carbón encendido en sus labios, que hablen, Señor, con fuego, con denuedo, con autoridad y sobre todo con amor tu palabra, y que aquellos, Señor, a quienes les han de compartir, que sus corazones estén preparados, que la tierra esté preparada para recibir la semilla, y que puedas, mi Dios, fructificar en cada uno de aquellos que reciban el mensaje. En el nombre de Jesús, Padre, salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, creyendo, Señor, que grandes cosas harás y que un camino vivo y nuevo que tú abriste por medio de Jesucristo es el que hemos de andar y hemos de caminar en victoria y rectitud.
En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia.